Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos justamente en la cápsula de La cara del psicópata con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida a su super cápsula donde todos la amamos y obviamente reconocemos esta magnífica voz narrativa que usted tiene. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, fíjese que estoy un poquito contraído porque últimamente he tenido problemas del sueño, pero ahí vamos, maestra, ahí vamos. Ay, Oli Babies. Ya me imagino lo que están pensando ahorita. ¿Quién fuera yo para darle un masajito al doctor Olivares? Tú nada más lo haces para No, maestra, poner por eso, nerviosas a las Oli si usted me Babies. ve que de repente giro como robot, es porque tengo contraído lo que es el músculo trapecio, que es justamente el músculo que se inserta desde las vértebras cervicales hasta hombros y parte de espalda. O sea que por eso dicen que la mayoría de los médicos no acuden a otros especialistas. ¿Por qué no vas con uno? Sí, bueno, yo creo al ratito saliendo. Voy a ir a que me den terapia. Ya oyeron, ¿eh? Que va a ir a atenderse, si no el 10, que ya Sí, tenemos un voy a evento, ¿no? estar así como robot. Recuérdales del evento. Quedan El, muy pocos no, usted, maestra, por boletos. favor, porque nos va a deleitar con unos casos padrísimos, donde vamos a ver fotos que usted va a estarnos narrando y alguna intervención médica por ahí. Usted, maestra, por favor, deleítenos. Pues les recordamos que este 10 de diciembre, 7 p.m., Marque Teatro en la colonia Roma. A partir de las 7 es que vamos a empezar a ingresar para que tengan tiempo, se tomen un refresquito. Ahí hay así como restaurancitos, así que pueden comer algo, en lo que se sientan muy cómodos e inicia este gran evento. Obviamente es el primer aniversario de Relatos Forenses, donde el invitado no, más bien la cara es Jorge Olivares y bueno, estaré yo como invitada con él. Además, va a haber alguno que otro invitado especial. De verdad quedan bien poquitos boletos, no sabemos lo que pasó, la verdad es que no estábamos preparados para tanto cariño, así que Sí. muchas gracias y los esperamos este 10 de diciembre. Maestra, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues es que te traigo otra vez otro tocayo. Sí, híjole. Estos Jorge no están resultando muy buenos, ¿eh? Ya ves, la semana pasada Jorge Ríos. Sí. Y ahora te traigo que, híjole, ya no sé si decir es el peorcito, pero qué cosa. Y es Jorge Iniestra y Clara Tapia. También incluso el sádico era Jorge, ¿no? Marroquín, creo. No, ese era César. Ah, ok, sí, sí, sí. Ese era César. Pero hay muchos Jorges de No, todas incluso maneras. digo, no, es por ofender, yo hablo de mí, de mí. Yo siempre les digo a todos los que dicen Jorge, digo, sí es que hay más Jorges que perros. Entonces, es que es muy común el nombre de Jorge. Sí, fíjate que sí, sí, es como un bueno, pero lo que importa es la personalidad. Sí, Así sí, claro. que el doctor Jorge Olivares, el muñeco, pues difícilmente es irrepetible. Así que Gracias, maestra, gracias. Jorge Iniestra es uno de los hombres que comienza en una entrevista diciendo, no podrás considerarme loco, cínico, tal vez. Ok, qué Imagínate interesante. el grado ya no de cinismo, sino de egocentrismo de Sí, un hombre que está siendo acusado, que está en una sala de detención, y lo podemos ver entre acostado, pero como modelando, con una sonrisa en el rostro. Incluso los reporteros empiezan a aventarles preguntas. ¿Y qué es lo que hace él? Empieza como a escucharlas, detiene y dice, uno por uno, los voy a responder a todos, pero uno por uno. O sea, estaba viviendo el momento de su vida. sí, es que fíjese que aquí hay algo bien interesante, el poder, porque incluso hemos visto muchos delincuentes o muchos agresores con este poder. Uh-huh. Y lo vimos con tan solo bien sencillo, el de Ecatepec, ¿se acuerda? Este poder que asumía y incluso decía, a mí sí me sueltan. Lo vemos aquí con este sujeto también. Y hace mucho había un sujeto que le decían el Ferras, que incluso un maestro de criminología, El el Ferras. Ferras, el maestro, el gran maestro Madariaga ya del Instituto Nacional de Ciencias
penales, el INACIPE, tenía un gran docente, no sé si todavía sigue ahí, Ujú. pero de los mejores criminólogos del país, maestra. Y este maestro, Madariaga, nos ponía un video del famoso Ferraz, que era un sujeto que priva de la vida a otro y era con un cinismo y egocentrismo terrible, lo que usted dice. Incluso lo vemos también con el Coqueto. El Coqueto ya ve que es muy egocentrista también, Ujú. la forma de cómo lo entrevistan y cómo manipula y todo esto es muy El de característico de estos. Iztacalco. El de Iztacalco también. ¿Y tú qué crees? Que este tipo de personas, algunos caen por error y otros porque finalmente esta es como su segunda parte de esto que están creando. Mire, yo humildemente considero que caen por error, porque hasta ahorita no ha habido ninguno, excepto tal vez se rompe la regla, y eso es por la historia que alguien cuenta el cuento, o sea, no nos consta, Ujú. de famoso Jack the Ripper, Jack el Destripador, que al final se cansa y dice, le manda las cartas a la policía y dice, soy yo, y atrápenme, y le da pistas, como el Zodíaco también, ya ve que Ujú, mandaba ujú. correos. Pero yo considero que estos últimos, maestra, han sido por algún error. El de Atizapán, pues simplemente fue error, porque este cuate hubiera fallecido, y hasta que hubiera fallecido, y si es que su familia hubiera encontrado el sótano, tal vez lo dan a conocer, si no, ahí lo tapan y nunca se hubiera sabido. Porque además era un hombre de 74 Sí, años. ya La está, probabilidad de estar enfermo sí, era, pues, era más seguro que se enfermara a que sí, pudiera seguirse moviendo. exactamente. El de Iztacalco también fue un error que él cometió, Ujú. pero en sí, maestras, para mí son errores que han cometido por una cuestión que son muy inteligentes y muy metódicos. ¿Y tú no crees que llega un momento en estas mentes donde se confían? O sea, ha sido tanto el tiempo donde no los han atrapado que piensan que ya es difícil que los puedan rastrear y por eso se equivocan. Sí, es la confianza, el exceso de confianza, y es como le digo, el de Atizapán, sí, fue súper confianza. El hecho de que fueron a preguntar por la esposa Ujú. y dejara la puerta del sótano abierta, sí fue un exceso de confianza. Jorge, además, es un hombre que se dice contador, pero aunque no tuviera el título, sí tenía una inteligencia, creo que superior, porque en esta entrevista de verdad a mí me asombra el manejo incluso de cámaras que tiene, porque sabe a dónde voltear, pareciera que conoce hasta su buen lado, todo el tiempo está con una sonrisa entre cínica, entre felicidad, entre que está buscando este reconocimiento como si no hubiera hecho nada malo, Ujú. donde tuviera una justificación, pero el tener a todos estos medios frente a él, para él pareciera que era el regalo prometido. Ok, ¿qué hizo este sujeto, estimada maestra? Este Jorge Iniestra es un hombre que trabaja en una empresa como de seguridad. Ujú. Él se dice contador. Es un hombre, ya pasa los 30 Ok, años 30 años. y en una ocasión va caminando, entra a un restaurantito, digo, una pequeño, no era una fonda como tal, era un pequeño restaurante y ahí encuentra a Clara. Ok. Clara, te voy a decir, a mí me suena mucho esta historia cuando la estaba estudiando, prácticamente estaba reviviendo la escena de Juan Carlos y Patricia, Ajá. donde Juan Carlos encuentra a Patricia en este restaurante. Juan Carlos y Patricia son los que se les llaman monstruos o caníbales De de Catepec. Catepec, perdón. Y entre ellos dos eran los cómplices perfectos. Patricia le llevaba a las presas como él las veía a Juan Carlos y Juan Carlos se encargaba pues de abusar y de quitarles la vida. Y después Patricia se encargaba de en ocasiones cocinar partes del cuerpo. Pero ellos se conocen de una manera prácticamente idéntica, donde Juan Carlos recibe el alimento por parte de Patricia, que era mesera en este lugar, Ujú. donde él se siente atendido,
donde él encuentra que esta mujer le está dando la atención que su madre no le dio. Y así es que comienzan esta relación. Pues en el caso de Clara y de este Jorge, pareciera que comienza igual. Este hombre que aparentemente tiene educación, aparentemente tiene otro tipo de conocimientos, y Clara es una mujer pequeña, vulnerable, pero Clara había estudiado los primeros meses o primeros semestres para enfermera. Ok. O sea, era una mujer que si bien sí se hubo o sí tendría la oportunidad de prepararse, pero encuentra una pareja donde procrea 2 niñas y pues es una pareja violenta, donde ella ya no termina de estudiar y donde tiene que venir a la Ciudad de México y entonces tiene otro menor y con esto inicia una vida, pero aparentemente es una madre preocupada. ¿Por qué? Porque incluso está ahorrando y logra juntar la cantidad de 80,000 pesos porque ella quiere poder comprar una casa para darles un patrimonio Ujú. y una seguridad a sus hijos. Hasta ahí todo iba bien, Sí. hasta que encuentra a Jorge. Ok. Jorge, cuando la ve como una mujer vulnerable, pero además yo creo que ve en ella lo que está necesitando más como una fachada de familia, donde él le va a aventar todo este conocimiento, la va a encantar, estos famosos camaleones que no necesariamente son asesinos seriales, también son hombres que llevan una vida aparentemente perfecta ante la sociedad y en su casa son unos monstruos, Ah, sí, literal. sí, sí. Por eso incluso ya ve que hay un dicho que farol de la calle, obscuridad de tu casa, Ujú. porque sí pueden tener una apariencia ante los demás, pero ya dentro de la casa son sumamente violentos. Son violentos con ellos, con los hijos. Sí. Acabo de ver una historia que salió esta noticia antier, ayer, no recuerdo el estado ahorita, de una joven que tiene una niña de 1 año. Ah, ¿Lo sí. viste? Sí, sí. Mire, lo voy a tocar con mucho cuidado, pero inmediatamente cuando yo supe la noticia que se habían desaparecido y después las habían encontrado, yo inmediatamente, digo esto lo voy a decir con mucho respeto, yo inmediatamente asumí que Que el que ya. había sido era el padre biológico. ¿Por qué, maestra? A ver, a ver, a ver, ok. Porque, digo, afortunadamente todavía hay códigos de ética no escritos entre los delincuentes. Y el hecho de privar de la vida a una pequeñita de 1 año, eso ya habla, tendría que haber sido un tipo nefasto. Pudieran haber agredido a la adulta, pero tal vez hubieran dejado a la bebé, porque tal vez ahí hubiera habido, aquí voy a contradecir un poquito, pero para explicar más a fondo, tal vez hubiera dejado a la bebé por esta empatía de, bueno, es la pequeñita, la dejo tal vez ahí al lado de la mamá o la dejo en Ujú. algún tienda de conveniencia y yo me voy a hecho correr, ¿no? Pero aquí privarla de la vida a las dos, maestra, era porque claramente quería ocultar este tipo el delito o la consecuencia del por qué lo estaban en cierta manera hostigando. Y la hostigación, con todo respeto voy a decir, era el hecho de reclamarle la paternidad y obviamente todos los gastos que requería la paternidad. Entonces, al Porque él momento, era casado. sí, ándele. Entonces, una forma de ocultar el delito, o perdón, de ocultar la responsabilidad que le venía, era precisamente hacer el delito de eliminar justamente las causas del por qué lo estaban molestando. Ujú. Entonces, que no es una molestia, era una obligación Ah, por por supuesto, parte de claro. este sujeto. Entonces, cuando yo supe la noticia, inmediatamente dije, para mí fue el papá biológico, a fuerzas. Y luego dije, y este cuate muy seguramente estaba casado, comprometido, tenía otra familia, y que esto le iba a dificultar mucho o le iba a causar muchos problemas y por eso citó a la mamá y a la pequeñita. Y yo hasta cuando escuché la noticia,
Sí, solté una grosería, maestra, porque, Sí, sí, o sea, igual. ¿cómo matar a su propia hija, no? O sea, una pequeñita, o sea, ¿qué culpa tenía? Como dices tú, y me gustó tu frase de me voy a dar un balazo en la pata, así me lo voy a dar yo ahorita. Porque ahorita vamos a ver la historia de Clara. Vimos la historia de esta joven que perdió la vida con el bebé que, pues, de verdad lamentamos profundamente. Y no es revictimizar, sino es abrir los ojos que estas cosas suceden Ujú. y que cuando tenemos hijos, si bien no supimos elegir posiblemente al padre o a la pareja sentimental o como le quieran llamar, tenemos una gran responsabilidad como mujeres y es la Sí, de cuidar a nuestros hijos sobre nuestra parte como mujeres. A lo que voy es, tú puedes tener una vida sexual, amorosa, como quieras, pero posiblemente tenla de la puerta de tu casa hacia sí, afuera, sí, sí. donde no involucres a tus niños, donde creo también que los niños sufren no solo la pérdida posible de un padre que estaba y se fue, sino de estas nuevas parejas que si no duran mucho tiempo, pensemos que tratan muy bien a los niños y esperemos que sea así, pero si la relación con la madre no funciona, estos niños van a sufrir pérdida tras pérdida. Sí. Y entonces no solo me abandona mi papá, sino al parecer todos los hombres tienden a abandonar Ujú. y se hacen una historia y luego vemos a todas estas jóvenes con problemas de relación con otros, de mujer a hombre, porque pareciera que los hombres es lo único que saben hacer y no es cierto. Sí, incluso una forma de escarnio o de escarmiento hacia la pareja es voltean a los hijos o las niñas y es cuando las maltratan, con tal de causarle un daño a la pareja sentimental. Entonces sí tenemos que tener de verdad mucho cuidado porque vamos viendo de historia en historia y desafortunadamente son, en muchos de los casos, son hombres, si no más preparados, más conscientes, con más labia, Sí, y mujeres deseosas de compañía, de protección. Y esto de los 80,000 pesos que Clara ahorra, es que es la muestra más grande de que ella podía sola. Ella no necesitaba de nadie porque ella sí estaba cuidando el futuro de sus hijos. ujú, Desafortunadamente conoce a Jorge y exactamente al año, que es muy poco tiempo, conozco mujeres y hombres que se han ido a vivir a los 2 meses. menos maestra como a la semana. Imagínate, Sí, pues pensarías que con un año posiblemente ya tenían más conocimiento de quiénes eran, pero aparentemente ni siquiera sucede sí, eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jorge le dice a Clara, yo soy contador, ¿qué tal si los 80,000 pesos me los das y yo con eso los voy a administrar porque pues tú no sabes, tú no ujú, estás estudiada, a pesar de que era el dinero de ella? Y entonces la logra convencer de que le entregue estos 80,000 pesos. Y no solo eso, sino se muda a esta conserjería de una escuela donde Jorge se va a vivir ahí porque Clara era la conserje de este instituto, por lo que viven Jorge, Clara, las dos niñas y el pequeño, las niñas Rebeca, que tiene 12 años, Gabriela tiene 15 y el menor que tiene 6 añitos. ok, Clara viene, como te digo, ya de una familia violenta, de su relación violenta, por lo mismo las niñas vienen también de esta relación violenta. Aparentemente, ¿qué es lo que hace Jorge? Les empieza a regalar que el juguetito, que la cosita, lo que tú siempre has dicho que sí, pasa. Y esa es la manera en que Jorge empieza a convencer a Clara de que él es lo mejor que le puede pasar. Clara entiende que él es esta protección o este hombre que necesitaban
Y en los primeros días o meses, los niños comprenden que por fin ha llegado el padre que necesitaban. Y es donde viene el problema, porque a veces la realidad supera la ficción, maestra. Vuelvo a lo mismo. Ella está trabajando, ya no terminó su carrera como enfermera, pero me imagino que tiene algún tipo de conocimiento, ¿no? Sí, Él, supuestamente contador. Pero ¿qué es lo que hace él? Una noche, Clara escucha unos gritos, sale a ver qué es lo que está sucediendo, esto en la madrugada, y se da cuenta que Jorge está abusando de una de sus hijas. okay. Se da cuenta que la otra niña está llorando en una de las esquinas y ve a Jorge y Jorge le dice que se calle, que deje de gritar. Ella se da cuenta o ella piensa que algo puede pasarle, por lo que calla, no hace nada, no ayuda a su hija, no corre a este hombre Sí, de esta conserjería. Y Jorge le explica que él viene de una clase media, alta, donde esto es común, donde esto es aceptable, donde tiene muchos amigos y amigas que permiten que ellos tengan relaciones con sus hijas, porque dentro de esta clase es muy normal. Además, él le da y a Clara van a restaurantes no de gran lujo, pero para ella ya era un cambio. Para ella el que alguien la atendiera de manera diferente ya era justo lo que merecía y lo que necesitaba. sí, fíjese que hay unas formas muy características de la manipulación y esto lo vemos con personas que han sido quebradas mentalmente, maestra. Por ejemplo, cuando hay una violencia psicológica, de que yo le digo, voy a ponerme de ejemplo, que yo le digo a una pareja sentimental, con todo respeto voy a decir, es que estás bien gorda, tienes celulitis, y de repente llega otra persona donde le dice, oye, estás guapísima, oye, es un verdadero lujo que tú estés conmigo, gracias por existir, oye, qué hermosas piernas tienes. Entonces, eso, fíjese cómo es un tema muy delicado porque por un lado el extremo de mucha violencia, pero por otro puede haber una manipulación también, maestra. Y el hecho de que la víctima primero haya tenido mucha violencia, pero se va al lado donde hay un manipulador, eso también es un factor de riesgo terrible. Por eso es bien importante, como dicen, todo a tiempo y hay que ir conociendo a las parejas, porque ya después pueden ser tan camaleónicos, como usted bien lo dice, que no nos damos cuenta. Y en este caso sería el sujeto que le dice, pues es que mira, yo vengo de un lugar más fino, con más categoría, tengo más conocimiento, conozco el mundo y esto es muy normal. Y entonces la manipula a tal grado que dice, bueno, pues entonces ahí están mis hijas. Porque además yo he escuchado luego en programas que, y, y, y es cierto, es que al principio no era así, es que al Ujú. principio me trataba bien, al Sí, principio era muy bueno con mis hijos. Y yo pienso, pues claro, porque no creo que nadie llegue a agredirte el primer sí, no, no, día, no, ¿no? Ni a decirte que eres una persona horrible, porque en ese momento tú dirías, hasta aquí llegó. sí. Yo le llamo, maestra, campaña política. Ese es el término que a mí me gusta nombrar cuando llega una pareja y de repente empieza a hacer campaña. Ujú. Como usted dice, un comportamiento muy diferente. Le abro la puerta del vehículo, le compro cosas, ramos de rosas grandísimas. Y ya una vez que obtengo lo que yo quiero, se acaba la campaña política. Y entonces ya no se cumplen los votos, Exactamente, ya ¿no? no se cumplen. Porque además, ¿cómo podemos hacer para que esta clase de personas, y eso se me hace bien importante para que hablemos con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, que no solo confíen en la persona, confíen en el entorno? Si el entorno no es adecuado, me refiero, no te habla de la familia o no tiene familia, no tiene amigos o los amigos que tiene los ha conocido y te dice, no, es que nosotros tenemos historia porque cuando andábamos mal nos juntamos y juntos salimos. Ya te está hablando
de que tiende a juntarse con personas que pueden traerle problemas, Sí. pero no preguntamos, nos quedamos con, es que yo rompí mi relación con la madre de mi hijo y ya no me deja verlo, porque era una mala persona. Y no nos ponemos a pensar cómo sería la historia si la conociéramos de esta madre que no está permitiendo ver al niño, que hay madres que no lo permiten sin Sí. duda, pero tenemos que conocer de dónde vienen las personas, no solo lo que nos cuentan, Ujú. no solo los títulos o los autos o la vida que nos presumen. Las personas no abandonan a las familias porque sí. Tiene que haber un motivo, puede haber Sí, claro. un motivo verdaderamente importante que la familia sea nociva y decidan, ¿no? Cortar con esto. Pero nadie desaparece nada más porque sí. Sí, ahorita lo que usted comenta es muy interesante porque justamente con Pepe Grajales salió un capítulo en Anónimo de me llamaba la atención una joven que dice que andaba con un sujeto que secuestraba y mataba a personas Okey. y que ella no sabía, le digo, y entre mí digo, bueno, sí saben, sí sabes, pero el comportamiento, tan solo el comportamiento de las parejas sentimentales habla mucho. El problema es que no Claro. lo observamos o, peor aún, maestra, no queremos observarlo, no queremos verlo, porque justificamos. Y ese es un gran problema. Por ejemplo, el hecho de que vea que de repente saca dinero y no se dedica a nada, a ver, ¿de dónde sacas eso? No, es que me salió un trabajito por ahí, pero ¿a qué te dedicas, no? O sea, preguntas muy básicas, porque al rato viene algo peor, maestra. Al rato estamos inmiscuidos o mezclados en ese delito y llega la autoridad, ejemplo, hace un cateo, hace una orden de aprehensión y al rato hasta yo me voy por cómplice y vemos historias en el reclusorio de que pues es que yo iba acompañándolo y me detuvieron. ¿Qué necesidad? Cuando sabes muy bien que de repente tiene dinero, lo saca de una forma que ni siquiera sabe Sí, explicar. no es lógica. Ujú. Exactamente, tiene comportamientos extraños, desde ahí pinto mi raya, porque al rato vaya a estar involucrado en delincuencia organizada y termina levantando hasta mi familia. ¿Y qué necesidad, maestra? Porque no preguntamos, porque nos Exactamente. quedamos con la primer versión, porque no escuchamos, Ujú. porque muchas veces la mamá, el papá, algún miembro nos dice: "No me gusta, Sí, algo siento", pero nos entra este amor incondicional que termina en estas tragedias. sí, Y eso es lo que pasa con Clara. Clara encuentra en Jorge un hombre educado, perfecto, los va a proteger, les va a dar casa, que finalmente la casa se las está dando ella, ujú, le quita el dinero y vuelvo a la omisión. ¿Por qué? Porque en una ocasión Jorge lo que hace es tapear todas las ventanas con ujú. maderas, con periódicos y no deja ver lo que está sucediendo adentro de la conserjería. Clara era empleada de la escuela. ¿Dónde estaba la escuela cuando permiten, que entre una persona ajena a la escuela, que es Jorge? Sí. 2, cuando meten todo esto en las ventanas y y la escuela no hace nada. Sí, fíjese que esto es bien importante y qué bueno que lo menciona, porque hay una omisión tanto del director de esa escuela como incluso ya ve que siempre hay incluso supervisiones por Ujú, parte ujú. de algunos centros más grandes escolares, por ejemplo, estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, pues hay supervisión, hay incluso también asociación de papás que de repente ya ve que se hacen esto de las mesas de trabajo Ujú. o entonces esto es una omisión y complicidad de todos, maestra, porque vamos a desglosar esto rápidamente. Si yo como persona que habito ese lugar de la escuela y hay menores y de repente entra otra persona, yo como padre de familia tengo que estar atento, Claro. preguntar, incluso puedo preguntar a otro padre de familia, a la misma pareja sentimental, a la maestra, al prefecto, oye, ¿y ese sujeto quién es? ¿Por qué? Porque se supone que la escuela es un inmueble de una institución donde se supone que está protegida por esa institución y están protegiendo a los niños. Ujú. Está a cargo de la protección de los niños entonces, o de los menores. Imagínese que de repente este sujeto, hijo de vecina, que no sabemos ni quién diablo sea, se mete y delinque y termina violentando sexualmente a las alumnas, a los alumnos,
Viene una responsabilidad en primera por haberlo dejado pasar. ¿Quién es Así este es. sujeto? Antecedentes. Número dos, como usted bien dice, van a tapizar toda la propiedad, la parte de donde vive esta mujer. Pues yo como director voy a ver, ¿por qué estás colocando esto? Porque la casa no es tu casa, es Exacto. una extensión de la propiedad de la Ujú. escuela. Y entonces también llega, ejemplo, visitaduría o alguna comisión de vigilancia, maestra, a ver por qué están haciendo esto en esta parte que es de la escuela, no es del conserje, es de la escuela. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? Pero aquí hay muchas tapaderas, maestra, lamentablemente, como siempre. Sí, porque además no solo es la escuela, no solo es Clara, no solo es Jorge, como bien dices tú, incluso los padres de familia Sí, deberían de ver que algo está sucediendo en esta escuela, donde hay niños, hay niñas. Nadie conoce quién es Jorge, pero sin embargo Jorge ya es el dueño y señor de este lugar. Es evidente que está violentando a las niñas. La misión de Clara ya es que es tan visible todo lo que está pasando que el que no haga nada a ella, para mí, ya la convierte en su cómplice. sí, ¿Qué es lo que hace Jorge? Decide decirle a Clara, ¿te vas a ir a vivir a la azotea? Yo me voy a quedar con las niñas, tú te vas a llevar al menor y voy a hacerles una especie de cartelón donde va a haber 100 puntos a ganar. Si tú me traes comida, son 5 puntos. Si tú cocinaste bien y me gustó, son 10 puntos. Si limpias, son 8 puntos. Todo tiene que sumar 100 puntos. Ah, pero si te portas mal, esos puntos que habías ganado, te los voy a quitar. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso a visitar a tus hijas. Imagina esto. Y Clara lo acepta. fíjese, todavía, en este caso, maestra, es muy indignante y no puedo aceptar esta situación porque estamos hablando de una persona que se supone estudió licenciatura en enfermería. Yo pienso que la cuestión de que yo como madre o padre, el hecho de que un sujeto externo llegue y me ponga condiciones para ver a mis hijos, híjole, digo, podré estar muy ignorante, pero siempre puedo comentarlo a algún vecino, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ayúdame, o una instancia, un policía, oye, ¿qué crees? Pues está pasando esto, ¿qué hago, no? Pero esto es lamentable, maestra, o sea, todo lo que está diciendo este sujeto, manipulación, pues lo está aceptando, y lo peor son las niñas. Pero además ya había habido la violencia que ella había visto en contra de su hija. Lo de los puntos llegaron Sí, sí, después sí. y aún así lo aceptó. Entonces, ella ya tenía, ella sabía que él abusaba de las niñas. Sabía que era un riesgo dejar a las niñas. Sin embargo, se va a esta azotea, cumplen los famosos 100 puntos de Jorge, tiene a su menor con ella. En ocasiones se dice, y otra vez vuelvo al caso Cruz, haber visto al niño alimentarse de los basureros. Pero esto sucede en una escuela. Clara no hace absolutamente nada. Para mi parecer, no hace nada. Y entonces, ¿qué hace? Jorge le dice que se tiene que ir. Y la corre de lo que era su casa y lo que era su trabajo. Sí. Ella se va, obviamente la escuela ya interviene y dice, a ver, no, espérame, pues si la que trabajaba aquí era Pues sí, Clara, ¿no? claro. Ahora qué hace, pero ya pasaron las violaciones, ya pasaron las torturas, ya pasó que limitaran la visión de la casa, o sea, ya ha pasado todo esto y hasta este momento la escuela toma cartas en este asunto. ¿Qué es lo que hace Jorge? Pues él decide irse a vivir a casa de la mamá de Jorge Ok. y obvio se lleva a las dos niñas. Clara se lleva a su hijo, se va con un familiar y le dice qué es lo que está pasando, pero para esto ya ha pasado todo esto tan denigrante con estas niñas, con este menor, incluso con Clara, y le dice a la familia, pues, qué es lo que está pasando, le dice que ya no tiene acceso a las niñas. Por el otro lado, Jorge ha comprado un taxi y está manejando este taxi.
Y entonces le dice a Clara, ¿tú quieres ver a las niñas? Me tienes que traer por lo menos 6,000 pesos mensuales para que yo te dé permiso de ver a estas hijas. Y Clara acepta otra vez. Híjole. Clara habla con la familiar le aconseja, creo que bien hecho, de que vaya a denunciar, pero cuando llega y denuncia, se encuentra con una autoridad que no le importa, que la acusa de cómplice, que si bien era cierto, pero no era la manera de manejarlo. El que Clara fuera cómplice no minimizaba que lo que estuviera haciendo Jorge era absolutamente incorrecto y deplorable. Sí, claro. Pero entonces la autoridad le dice, no, nosotros aquí no vamos a recibir tu denuncia, vete a arreglar tus problemas familiares y seguramente no eres tan buena mamá y por eso este cuate te las quitó. Y Clara se tiene que ir. Usted me recuerda con esta magnífica narración todas las cuestiones, como bien dice Lagarde, de lo del feminicidio, maestra, de esta tolerancia del Estado, la falta de respuesta pronta y eficaz del Estado, donde a pesar de que van a denunciar, pues claramente la autoridad no hace nada. Digo, no sirve de nada incrementar las penas si desde el principio que se levanta la carpeta de investigación, no, bueno, se trata de levantar, pues no se levanta porque la autoridad no lo permite, no quiere. Y ahora dime una cosa, en estos casos, para las personas que nos están escuchando, para información mía también, si tú conoces una situación o estás viviendo una situación así, ¿qué es lo que tengo que hacer si ya fui a denunciar y no me hicieron caso? Mire, yo lo que le he preguntado a varias abogadas, y qué bueno que usted comente esto porque vamos a tener a una abogada que se ha dedicado precisamente a toda la atención de víctimas de feminicidio, que es la maestra Erem, que va a venir ya en unas semanas después de este capítulo. Y ella nos va a decir precisamente, maestra, paso a paso. ¿Por qué? Porque si no me hace caso esta autoridad, hay superiores de esta autoridad. Siempre hay un superior que maneja esta autoridad. Entonces podemos levantar la denuncia en otra instancia. Podemos ir a otra institución. Podemos ahora con la magnífico de las redes sociales, que esta porquería que yo así le llamo, sirva de algo. que sirva de algo. Sí, claro. Empezar a hacer ruido, que es lo que, la forma del ruido es en este sentido, con comillas lo pongo, es cuando la autoridad de repente ya voltea y dice, bueno, a ver, hay que apagar este ruido, pues ya empiezo a hacer caso. Es lo que muchas veces se recomienda. ¿Qué pasó con la pequeñita que este sujeto, no sé cómo llamarla y no, para no meterme en problemas, ya que ahorita me andan pisando los talones, en la cuestión de que ya soy incómodo para la autoridad? Claro. ¿Qué pasó con la pequeñita del Estado de México, maestra, donde la mamá tuvo que cerrar periférico? Si la mamá no hace esta acción, ahí se hubiera quedado. Ahí se queda. Y la pequeñita victimizando porque no supo localizar y no pudo localizar la dónde fue hora. exactamente la hora de la agresión, cuando claramente para eso hay periciales específicas en niños. Entonces, aquí no lo va a resolver. Yo, si usted le suplico, si esta respuesta la voy a preguntar, la voy a plantear para la maestra Erem, que va a venir precisamente, que ella maneja casos de feminicidio. Porque sí es bien importante. Yo he visto a mujeres y a hombres gritar porque no les sirvieron bien la comida en un restaurante. Sí. Porque, no sé, les chocaron un coche y quieren a la policía y quieren a todos del foco. Pero cuando se trata de sus seres, cuando se trata de defender su vida o defender la de sus hijos, se quedan con el primer no. Sí. Y por eso, desgraciadamente, terminan, como dices tú, cerrando periféricos o terminan teniendo que buscar, como Maricela Escobedo, a un delincuente que le quita la vida a su hija y tienen que convertirse en los investigadores más excepcionales porque no reciben la atención. Pero posiblemente si tuviéramos el conocimiento de a dónde dirigirnos de manera correcta, sin hacer tanto ruido, porque
es que no sería necesario hacer ruido si Sí, tuviéramos el apoyo correcto. exactamente. Pero Clara llega y decide irse porque la ha violentado Jorge, la ha violentado las mismas instituciones, la ha violentado ella misma, ¿no? En sentirse culpable. No tiene a sus hijas. Su hijo, pues si bien ya está muy lastimado. Así que junto con este familiar, deciden hacer una carta de 20 hojas. Imagínate el tamaño de Sí. esta carta. Donde Clara comienza a narrar desde el día que conoció a Jorge, cómo fueron sucediendo todas estas situaciones, cómo lo llevó a la casa, cómo él le quitó el dinero. Bueno, le quitó es un decir porque ella se lo entrega, Sí. pero cómo le está obligando ahora a darle este dinero, donde la familia es responsable también, la de Jorge, porque lo aceptan con 2 Sí, menores claro. que saben que no son sus hijas, pero además sería muy fácil ver o intuir que está viendo algo sumamente grotesco en esta relación. Entonces, ¿qué es esta parte de la familia que acepta que alguien venga y traiga el delito a su propia casa? Fíjese, maestra, que ahorita que usted comenta esto, yo conocí un caso así, yo lo viví. Ok. Tenía como 9 años y resulta que mi abuelita vendía elotes. Yo vendía elotes con mi abuelita Ay, qué rico. afuera de la iglesia del centro de Tlalpan. Ahí al ladito vendíamos elotes, quesadillas, Qué esquites, rico. pambazos y bueno. ¿Y qué cree? Mi abuelita mi abuelita siempre fue así como Doña Juanita le decían, entonces Mm, siempre era como, vamos con Doña Juanita, que no sé qué. Y conoció a una mujer, maestra, que primero esta mujer anduvo ya como de 60 años, anduvo con un sujeto que era hace años integrante, había sido policía judicial. Ya ok. ve que ahora ya no se nombran así, Sí. pero en aquel entonces era policía judicial y empezó a andar con ella. Pero aquí viene interesante, maestra, usted me lo recuerda usted así, la imagen la tengo aquí. ¿Por qué? Porque este sujeto se acercó porque esta mujer tenía 2 hijas, una hija de 17 y otra hija de 16 o 15 y medio más o Ok. menos. Se acerca a andar con la mamá, logra andar con la mamá y se lleva a vivir a la mamá con sus 2 hijas. Ok. Después, maestra, nos enteramos de que, porque yo escuchaba las pláticas y ahí estaba el sujeto abrazado primero a la señora, no, que mi amor de mi vida y que magnífico, yo cuido a sus hijas, que no sé qué. Y yo veía cómo de repente, siendo niño, yo veía cómo de repente empezaba a jugar este sujeto con las jóvenes, de que las empujaba o que les pellizcaba, supongamos, el brazo, ¿no? ¿Y qué cree, maestra? Tiempo después nos enteramos, porque esta mujer después andaba ya sola, y nos enteramos de que este sujeto primero anduvo con la de 17 y la había embarazado, No, bueno. y ya cuando yo ya estaba más grande, que estaba ya en la preparatoria, yo supe que había embarazado a la que tenía 17 en aquel entonces, pero a mí después me toca verlo. Y me toca verlo después que andaba después con la de que tenía 15. O sea, con las Con las 3. tres. Y embarazó a las 2 hijas. No, A la de bueno. 17 y a la de 15. ¿Y la mamá? No, pues la mamá. Ahora sí que yo ya no supe. Sufriendo su corazón Pero roto. sí, pero terrible. O sea, ¡Qué este sujeto enfermedad! sí se fue a meter con la mujer para la mamá. Para quedarse y embarazar a las 2 hijas. Por eso me recordó mucho este caso que usted nos está platicando. Y Clara lleva estas 20 hojas y gracias al universo, alguien la escucha, entrega estas cartas, bueno, esta carta de 20 hojas, donde aquí voy a decir igual algo muy mal. Yo leí estas cartas porque están en internet Ujú. y están muy bien explicadas. O sea, es fácil comprenderlas, lo que está escrito. Está paso por paso lo que ella ha ido viviendo con él. Y yo me pregunto si ella había estudiado algo de enfermería, había ahorrado su dinero,
tenía a sus hijos. Es que no necesitaba de este hombre. Y se pudo comunicar perfectamente en esta carta donde señalaba cada escenario, cada evento, de manera donde fue comprensible, donde pudo demostrar lo que estaba sucediendo, pero le faltó ser madre. Entonces, las autoridades hacen caso, van al domicilio de la madre de Jorge y comienzan a hablar con los vecinos y se dan cuenta que hay un olor muy raro dentro, no solo de la casa, sino en una de las habitaciones pareciera hay un olor pues desagradable, pero no identifican qué es. Van a detener a Jorge, uno, por sustracción de menores, por haberse llevado a las niñas, por haberlas violentado, porque Clara, al no llevarle el dinero, él ya no permite que vean a las niñas, pero se entera que una de las hijas está embarazada. No ve nacer al bebé, evidentemente ya no tiene contacto, pero vuelvo a lo mismo. Es que a mí me quita alguien a mis hijos y yo soy la que estaría con el perdón en la cárcel, porque con uñas y dientes y con lo que pudiera recupero a mis No, hijos. sí. A mí no me interesa que no te di dinero. Entonces, ¿tú qué piensas que es la psicología de un hombre que es capaz de comenzar a hacer todo esto y cuando la mujer ya no le sirve, pero tampoco le sirve el niño, es exclusivamente con las jóvenes donde tiene esta obsesión? Fíjese que aquí hay algo bien interesante que maneja los protocolos de investigación del delito de feminicidio, donde vemos que la mujer pasa a ser un objeto de uso y cuando ya no me sirve para estarla usando, se convierte en un objeto de desecho. Y esto lo vemos también en delincuencia organizada, cuando, por ejemplo, en trata, y que nos lo platicó de manera magistral también otro invitado que llegó aquí, que es un doctor que tiene varios libros, y decía eso, cuando ya no sirve en la cuestión de la trata, una de las formas es finalmente eliminar su existencia. Entonces aquí, pues es lo que yo puedo captar de su magnífica narración, maestra, de cómo al momento de que ya no me sirven, pues puedo desecharlas fácilmente. Porque además el niño él utiliza a las personas como objetos. Sí, Entonces yo entiendo que es un objeto que le puede causar problema. claro. Incluso puede crecer y la fuerza de este niño puede ser algo en riesgo para él. Incluso, permítame si la interrumpo, Sí. maestra, acabo de decir una palabra magnífica, problema. Y si enlazamos lo del comentario de hace ratito con la mujer que lamentablemente privaron de la vida junto con la pequeñita de 1 año, la palabra problema era un problema para él. Por eso es que priva de la vida a la mujer y a la niña. Y aquí se vuelve a repetir problema para este sujeto, para Jorge. Porque las únicas que le servían, mal dicho, eran las menores. Así es. Pero además, él sí hace lo que le dijo a Clara que se hacía, según él, en la clase media, que era tener abuso con las niñas, con las hijas de sus amigos, que por otro lado, yo hasta me puse a pensar, ¿y por qué no investigaron el entorno de Jorge más allá? Porque si él ya hablaba de que esto era normal, Sí. posiblemente es que era normal, es que para él era una práctica normal y pudo haber más abuso Sí, con otros claro. conocidos. Sí, con otras parejas sentimentales, como Exacto, usted dice. exacto. Porque como ahorita lo platicábamos con esta mujer que se hace novia del policía judicial y embaraza a sus 2 hijas, el sujeto, este cuate ya hablaba muy seguramente de un antecedente. Y no sabemos realmente, maestra, cuántas víctimas haya tenido atrás con este mismo modus operandi. Porque habla de tener intimidad con las hijas de sus amigas, pues Sí, cuántas hijas de amigas
ni se enteraron, Exactamente. y este hombre, pues era muy común y muy aceptable para Sí. él, pero eso no se investigó, porque a veces los casos se quedan únicamente en el acto, en la sentencia, en el proceso, en la detención, pero todo lo que había alrededor, eso ya no se toca, ni se tocan a las víctimas, volvemos a lo mismo, Sí. siempre a proteger a las víctimas. Entra la policía, se da cuenta que hay un olor extraño que los lleva a una habitación en el fondo. Cuando abren, obviamente los golpea este olor, y cuando quitan las sábanas se dan cuenta que hay una cama de madera que tiene estas como traves, ¿no? Que se puede ver hacia abajo, Ujú. y ven que hay como una montaña entre bultos, pero ven que hay como cemento, y cuando destapan esto se dan cuenta que está el cuerpo de una de las hijas y del bebé. Ah, ¿Qué es lo que hace Jorge? Tiene intimidad con otra, pues ya lo sabíamos, con una de las niñas, la embaraza, nace este bebé y el bebé comienza a llorar, Jorge se desespera, la niña empieza a llorar, es una niña, sí, claro. se asusta por el acto, se asusta porque él está muy enojado, empieza a gritar, empieza a llorar y él agarra un palo y le quita la vida a los dos. Híjole. ¿Qué es lo que sigue? Él toma los cuerpos, no sabe si deshacerlos o no, y entonces los mete en estas bolsas negras, les echa cal, según él, para que el olor no fuera tan Ujú. evidente, y permanece durmiendo encima de estos cuerpos. ¿Para qué o por qué las personas piensan que con cal pudieran no solo el cuerpo, ya esto los extremos, pero incluso de un animal o de desechos? Lo que pasa, maestra, es que esos componentes deshidratan el tejido. Entonces, al deshidratarlo, modifican el proceso de putrefacción. Entonces, sí es muy evidente, muy conocido que incluso secuestradores, cuando privan de la vida a sus víctimas y los meten en fosas clandestinas, es muy común que les coloquen esta calidra. Incluso, Radio Pasillo comentan que los embalsamadores, cuando son muy mal hechos, de repente en cavidad agarran y les colocan estas sustancias. Sí, porque yo conozco a No, varias personas bueno. que se dedican al embalsamamiento y dicen es que fulano de tal es bien mal hecho y les coloca simplemente, en los casos legales, en los casos que son por muerte natural no, porque ahí sí tienen que inyectar en carótidas y femorales. ¿Porque va a haber un velorio o Sí, por qué? no, más que nada porque el cadáver no trae incisión. En los Ah, casos de que alguien claro. muere en casa Tiene que y haber. que alguien muere en casa y tienen Ajá. el certificado de función por su médico tratante, ahí llegan al laboratorio de embalsamamiento y les colocan el formol, el formol y estas sustancias como ácido acético y todo esto, pero por vía de carótida, para que entonces las sangres y todos los Oh, elementos se reemplacen por el formol ok. y quede fijado el tejido. Pero aquí es porque no hay incisión, maestra, fue muerte natural. Ya. Pero ejemplo, que lleguen de algún CEMEFO a la sala de embalsamamiento, ahí sí de los CEMEFOS traen las incisiones por las autopsias. Entonces muchas veces lo que hacen, que yo he visto en algunos técnicos, es de Ujú. que quitan las suturas que vienen del CEMEFO y los órganos los colocan en una bolsa de plástico, les colocan formol, los envuelven en una sábana y ya les colocan adentro de cavidad su ¿Y eso bolsa así se hace o y no? eso se supone que los embalsaman, entre Ah, ok. comillas, y ya va embalsamado y les colocan formol y listo. Pero hay otra que yo he escuchado también de una embalsamadora en particular que me platicó de un sujeto que embalsamaba muy mal. Dices que este sujeto llega y nada más les pone cal. O sea, en vez de, por lo menos el de la bolsa, o sea, Sí, tiene el cuidado. cuidado de que metan en los órganos y coloca el formol, que esto también está muy mal hecho. Pero bueno, va en la Perdón, ¿por bolsa. qué está mal hecho? Porque se supone que una preservación, maestra, es completamente en toda la anatomía. Y el hecho de que yo los órganos los coloque en una bolsa y formule en la bolsa y ya, Ah, ok. está mal fijada o mal hecha el Ok. embalsamamiento. Entonces, y aparte el procedimiento de putrefacción es muy rápido. Entonces,
no asegura que quede preservado por varios días. Es Ok. como para muy rápido, nada más Ujú. presentarlo al familiar, ¿es él? Sí, Bye. ok, va al horno crematorio, ¿no? Por decirlo así. Ok. Y la otra maestra es que yo he escuchado de esta mujer que me comentaba de embalsamamiento, dice es que fulano embalsama muy mal y luego les coloca nada más cal en cavidad. Entonces, ¿por qué? Porque esta sustancia modifica la putrefacción. Pero únicamente la putrefacción de la cavidad, o sea, todo lo demás. Todo lo demás sí tendría en teoría que colocar formol, pero hay quien nada más coloca maquillaje y listo, y se van así. Pero entonces en el caso de Jorge, lo que hace es meter los cuerpos en bolsas negras Sí, y luego lo tapa con sí, cal. aquí hace dos cosas. Una, el hecho de colocarlo con cal va a modificar la putrefacción. Ya para no darle ideas a la Sí, gente sí. mala, nada más voy a decir que la modifica, maestra. Entonces modifica Ujú. y con la misma bolsa puede ser hermética. No tanto, pero sí puede ser hermética en cierto carácter, en cierta proporción del olor. Ahora vienen mis preguntas. Hace esto. La mamá vive en esa casa Sí, y viven otros familiares, primos, tíos, otros familiares. Yo sé que Jorge, mi hijo, llegó con 2 menores. Sé que son niñas, porque evidentemente las sí. estoy viendo. De repente una de ellas está embarazada. Veo al bebé y de la noche a la mañana, ni bebé ni niña. ¿Y la familia? Sí, maestra, buenísima. Aquí como criminólogo le contesto lo siguiente. Hay familias que tienen ciertas patologías tremendas. Y a mí me ha tocado mamás, maestra, mamás, que dicen, yo sé que mi hijo se droga, pero mientras no se droga en mi casa, es más que suficiente. Y entonces uno Mi dice, casa la sí, respetas, sí. ¿no? Y uno dice, no, o sea, ¿cómo crees? Tu chamaco puede matar, puede violar. Y también, de una otra forma, es también tu responsabilidad, porque si tú sabes que es un vicioso, pues tú tendrías que también buscar una forma de meterlo a algún anexo, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando más al aire, pero es responsabilidad también. Entonces, aquí hay familias que dicen, no, pues lo que haga allá afuera no me importa. Ese no me importa. Mientras en mi casa aquí no me delata, es más que suficiente. Y luego vemos, maestra, cuando el policía abate a estos delincuentes y llega la familia y, ay, es que Llorar, es mi hijo. mataron a mi hijo, Sí, mi claro, chiquito, pues es un delincuentazo. claro. Era secuestrador, ya había matado a varias personas en el pasaje, en transporte público, y le estás llorando si sabías. Sí, pero nunca agredía, no, sí agredía. Entonces es responsabilidad también de la familia. Fíjate que hace unos 2 o 3 días acaba de salir también la historia de una joven, creo que es en Tampico, que fue agredida por Sí, un joven que estudió ajá, medicina. Y estábamos comiendo, mis hijos y yo, y de repente mi hijo, que yo considero que es un buen hombre, ajá. honestamente es mi orgullo, y me decía mi hija, que también considero que es una gran joven, ¿qué harías si vieras que tu hijo hace eso? Y yo les contesté sin pensarlo, lo entrego. Ay, ¿cómo crees? Claro que no, porque se sabe que huyó con los padres, Sí, ¿no? sí, sí. Yo no creo que ninguna mamá entregaría a su hijo sabiendo lo que le va a pasar. Y yo le decía, pues espero nunca la vida me ponga a prueba, pero yo sí creo que prefiero a mi hijo encarcelado que huyendo toda la vida y además siendo yo cómplice Sí, de lo que acaba de hacer. Así que se los dije, no me pongan a prueba, yo sí los denuncio. sí, y ahorita que usted comenta esto, fíjese que yo ayer iba manejando para el trabajo y venía escuchando, siempre escucho las noticias porque Ujú. sé que lo que sale en las noticias en la mañana, sé que me va a tocar alguna situación Claro. de estar interviniendo pericialmente. ¡Ay, Entonces, claro! sí, y por ejemplo, a ¡Ay, mí, Jorge! sí, yo por eso escucho mucho las noticias en la mañana, porque por ejemplo dicen, hubo un homicidio de 3 personas. Yo sé que tal vez ese me va a tocar. Entonces, Qué difícil trabajo.
Pues sí, sí, es porque uno ve la violencia, maestra. Claro. Entonces, fíjese que venía escuchando el análisis de un reportero y precisamente muy interesante porque decía es que su familia anda huyendo con él. Y aquí hay 2 puntos que, si usted me lo permite, maestra, voy a comentar. Por favor. El primero, que la familia de este sujeto pues, también se va a ir al reclusorio porque es cómplice, maestra. Aquí no hay nada de que no es que no sabía, no, sí sabías. Y tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Oh, Entonces, sí. yo venía pensando, dije, este sujeto en un mal comportamiento, digo, no vamos a tocar ahorita a la víctima, Ujú. pero vamos a hablar del comportamiento del agresor. Dije, en un mal comportamiento, por lo que sea de que haya estado tomado, porque por ahí algún abogado va a brincar y va a decir, no, es que estaba bajo los influjos del alcohol. Ujú. No No, sabía no. lo que estaba Sí, haciendo. ándele, no Ajá. sabía, no. Entonces, no toquemos esta parte, sino la cuestión de la Ujú. responsabilidad. Claro. Por una mala decisión o un mal comportamiento, este sujeto, maestra, ya echó a perder toda su vida. Su Su carrera. carrera profesional ya quedó, imagínense, aventarse 7 años de medicina para que en un momento de 10 minutos de estupidez que hizo, Ujú. ya tronó toda su carrera de siete Claro. años que le costó. Claro. Ya, ¿quién va a ir con un médico así, Pues maestra? no, por supuesto De que plano, no. no. Esa es una. Dos, si alguien, bueno, si la autoridad porque muy seguramente va a ser esta responsabilidad cuando lo detengan, va a ser feminicidio en grado de tentativa. ¿Sabe cuántos años le van a aventar, maestra, mínimo? Le van a aventar 30. Claro. Si tiene 24 más 30, 54, maestra. ¿Qué va a hacer a los 54 años Y fuera? enojado. Exactamente, enojado y frustrado. Claro. Número 3, los papás, maestra. La carga emocional que ahorita están manejando los papás, porque si los papás tenían un negocio, o si el papá trabajaba y estaba a punto de jubilarse, y yo me voy con mi hijo, fíjese lo que pierde el papá. Todo. Empleo, jubilación, retiro. Si está enfermo, se va a ir a morir el papá junto con el hijo. Supongamos que el papá tenga 64 años o 60 o Ujú. 55. Que le avienten de cómplice 20, maestra. No, Ya no bueno. sale. Bueno. Y la mamá, la propiedad de la familia también se va a perder, maestra. Porque al momento en que encarcelan a la mamá, papá e hijo, los inmuebles muy seguramente también se van a perder. Esa es en la cuestión de este sujeto, maestra. Por eso venía con Sí, el sí, análisis. claro. Entonces, y fíjese que me ha tocado casos que ha habido donde, como bien lo dice usted, me tocó un compañero que intervino en un caso así. Este fue en un estado de la República del centro del país. Es el caso de un novio que priva de la vida a la novia, Ujú. la secciona y haga de cuenta que la esconde primero en el patio de su casa. La Ok. esconde. Y la mamá vio que anda alguien, incluso fue bien curioso porque mire, el papá y mamá estaban dormidos en su cuarto y el papá había sido militar y ya retirado. Y entonces ve de repente movimientos en el patio y saca la pistola y empieza a disparar. Pero le dispara al hijo. No, bueno. Pero el hijo estaba ahí oculto en el patio. Era un patio grande donde había árboles y todo. Y logra herir al hijo. El hijo obviamente se sale y todo y se echa a correr. Pero no sabía, obviamente, Pero que era el que hijo. no sabía. Porque resulta que el hijo estaba escarbando en el patio para ocultar el cadáver de su No es novia. cierto. Sí, entonces haga de cuenta que oculta el cadáver y al día siguiente va el hijo como si nada, él va a atención médica, un médico particular, lo atienden, Claro, con herida de la bala. herida de bala, lo curan, le hacen la curación, todo como no fue más que un sedal, que nada más entró por tejido blando, no lesionó hueso y nada, le hacen su curación, listo. Y al día, como fue médico particular, pues el médico no denunció ni nada, ni comunicó a la autoridad que él atendió un herido de bala, nada. Simplemente le pagó el sujeto y sabes que no digas nada y se acabó. ¿Y qué cree, maestra? Wow. Logran ubicar la casa del novio, llega la familia con la autoridad a hacer el cateo, por alguna situación no se lleva el cateo y el sujeto se pone nervioso y entonces escarba Para sacar el para cuerpo. sacar el No, cuerpo no es cierto. y luego lo avienta a la azotea. No, no, no. Y ahí es cuando, y esta noticia yo la supe porque yo la leí en el periódico, la leí en 2 periódicos. Al final, la mamá va a tender la ropa y encuentra justamente los restos de ahí de la novia. No es cierto. Y entonces dice, pues aquí está.
Y ya tiene un mes que andan buscando a esta mujer, a la novia. Porque aparte la mamá veía en las noticias, el novio fue a pegar los volantes No, no a es los postes de que cierto. andaba busque y busque a la novia, que no sé qué, mi novia, llore y llore. Pero él había sido el que la había privado de la vida. Claro. Y al final, de acuerdo a la autoridad, al periódico, al final, maestra, la mamá lo lleva a cenar y lo entrega a la autoridad. Pero fíjese el gran riesgo, y esto es porque un abogado me lo platicó. Dice, al final la mamá toma la decisión de entregar al hijo porque el abogado de la familia, que fue el que me platicó, fue y les dijo, si ustedes no entregan al hijo, todos ustedes se van al reclusorio por cómplices. Claro. Entonces al final la familia se junta y dice, ¿sabes qué? Hay que entregarlo. Entonces lo llevan a cenar, se despiden de él y le hablan a la policía, ¿sabes qué? Aquí está el sujeto que mató a fulana y vengan por él. Wow. Y lo entregan. Pero fue porque el abogado les dijo, entréguenlo porque se van todos al reclusorio. Y es que eso es lo que o sea, no puedes permitir que la decisión de un familiar Sí, destruya tu vida sí, completa, aunque claro. sea tu Así hijo, es. o aunque sea tu padre o tu madre o tu Sí, hermano. Entonces se dan cuenta que el cuerpo de esta chiquita y de este bebé están abajo de la cama. Él pues declara cómo lo ha hecho. Se llevan los cuerpos, se llevan a la otra pequeña, que se dan cuenta que también ha sido abusada por, por Jorge. Hay un menor también, ese vivo. Y entonces se llevan detenido a Jorge, a la mamá y a toda la bola de miembros que no hicieron absolutamente nada sabiendo que estas menores estaban ahí. En algún momento tuvieron que oír a Clara cuando iba a buscarlas, oyeron los gritos y no hicieron nada, Jorge. O sea, es que no hicieron nada, permitieron todo esto. O sea, que sí, para sí. mí son tan cómplices o tan, tan delincuentes como él, tan Sí, claro. culpables. Se llevan a la otra menor, ha perdido a su hermana, ha perdido a su sobrino, no sabe dónde está su mamá ni ni su otro hermano. Detienen a toda la familia y es esta entrevista que vemos en la televisión, donde le están preguntando a Jorge dónde, cómo y qué fue lo que pasó. A Clara, por su parte, la van a buscar y le dicen que necesitan hablar con ella como testigo y que tiene que ir a declarar. Además, pues es madre Sí, de la menor recuperada, de la bebita, de la otra hija y menor que han perdido la vida. Y cuando ella está ahí, ella habla y dice que efectivamente pasó todo esto, que ella entregó la carta, que ella primero fue a denunciar, que no le hicieron caso. Y entonces le dicen que la van a llevar a otra sala y cuando la llevan a otra sala la detienen. Ella se queja e incluso pide apoyo de derechos humanos porque dice que a ella la llevaron con engaños porque le dijeron que ella simplemente iba a declarar y a recuperar no solo el cuerpo de la menor y de su nieta, sino de la otra hija, y que la habían engañado y habían, pues la habían detenido. Se llevan a Jorge a un reclusorio, se llevan a Clara a otro reclusorio, pero finalmente un juez, después de algunos meses, decide soltar a Clara, porque ella es víctima igual que la menor, igual que la otra niña. Y el único que está cumpliendo sentencia es Jorge y los familiares. Si bien a Jorge le dan la mayor cantidad de años de sentencia, a los familiares por ser los cómplices finalmente. Pero aquí, perdón, pero ¿por qué Clara está libre? pues fíjese que usted también me dejó con la interrogante porque pues no tendría que estar libre porque también es culpable. El problema a veces, maestra, es la laguna que tienen los jueces. A mí me tocó hace años un caso terrible de un sujeto que le basea la pistola completamente en la cabeza a otro y lo agarra, lo detienen en flagrancia, pero en el escape saca la pistola y empieza a dispararle a los policías. Ok.
y uno de ellos al repeler perfora la bala le perfora la mandíbula. El Entra policía el al policía, el delincuente. delincuente, entra al asesino, entra la bala y le Uy, atraviesa la mandíbula. Maestra, el delincuente ahí ya en la audiencia, así, haciéndose el mártir. Sí, pobrecito. pobrecito. Entró el juez y se le quedó viendo. Y en vez de que el juez volteara a ver a toda la familia, Párese sí, derechito. de la víctima que había sido Ajá. asesinada, que era una señora de 70 años, con insuficiencia renal, con bastón, la otra señora de 60, los niños que estaban en una sala aislada, que eran los Ah, hijos del señor asesinado. No, no volteó nunca a ver a las víctimas indirectas, sino volteó a ver al delincuente. Joven, ¿qué tiene? joven. Es que su señoría no puedo comer y necesito una dieta especial. Porque los malos Sí, policías me porque me hirieron. hirieron y ahí en el reclusorio pues no tengo atención de especialista y todos los peritos así como de especialidad. Ya ni yo tengo de especialistas, me mandan, digo con todo respeto, me Sí, mandan sí, con sí. el médico que está en mi clínica y tú quieres de especialidad. Y luego, y no tengo mi dieta y nosotros, pues si tragamos nosotros como peritos en el puesto de tacos Claro. porque no nos da tiempo, luego no hay dinero y tú quieres dieta especializada en No, alta en no, no, qué proteínas. cinismo. ¿Y sabe qué pasó con el juez? Suspende la audiencia y dice, no tiene las debidas Garantías de que. garantías y hasta que el señor tenga sí, giren oficios a tal hospital para que se le dé atención de especialidad y también se le gire un oficio para que se le dé su dieta alta en proteínas porque no tiene garantías. Se suspende la audiencia, Ministerio Público de parte a todas estas instituciones y nos vemos en 30 días. Y todos así, ¿es en serio? Sí, Y maestra. los niños que se vayan Sí, que porque están llorando de hambre y aquí no vienen a dar bueno, pena, ¿no? maestra, ¿qué cree? Que se para la señora y dice, su señoría, yo tengo que ir a trabajar, yo falté para ir a trabajar, tengo 70 años, uso bastón. Y se voltea el juez y le dice, denle una constancia de tiempo, Ministerio Ay, Público. no, 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 Eso fue todo lo que hizo el juez con las no. víctimas. Y todos, maestra, nos quedamos, pero impactadísimos de cómo el juez apapachó al homicida y todas las víctimas, incluyendo señoras de la tercera edad con discapacidad y niños y peritos que estábamos ahí todos, Esos no fuimos, importaban. no importaban. Él suspendió para que se le diera dieta alta en proteína y cita de especialidad. Así de sencillo, maestra. Y entonces es cuando hablamos de esta reforma judicial, que por un lado dices, por supuesto que se necesita, bien hecha, ¿no? Donde sean personas verdaderamente preparadas, que pasen por todos los filtros absolutos. Uh-huh. Pero entonces ahora entiendo por qué este hombre inicia diciendo, no podrán condenarme por loco, pero por cínico sí. Vemos esta audiencia, él riéndose, Clara está libre, una menor con la vida destrozada, con un bebé que no quería, y menos del hombre Sí, del violador. que estaba con su mamá, además. Con un chiquito que va a crecer con todo el rencor, no solo hacia la madre, hacia lo femenino, hacia lo masculino, hacia las leyes, hacia todo, con una escuela que no vio lo que estaba sucediendo en sus instalaciones y no protegió a sus propios alumnos. Una niña que perdió la vida, que posiblemente lo último que hizo fue tratar de proteger a su bebé y este desgraciado terminó con la vida de los dos. Sí. Entonces, una familia, un Jorge, sí, arrestado, pero además toda la familia involucrada también arrestada. Y es que aquí no se salvó nadie. La única que creo que medio se salvó es Clara, porque está afuera, porque finalmente no sufrió toda la violencia que sufrieron sus hijos y que permitió. Pero como dices tú, esta es la laguna donde ella es la víctima y para mí es tan culpable o más, porque así como escribió una carta de 20 hojas, pudo ir a romper todas las ventanas. Sí, claro. Y sacar a sus hijos de ahí. Tan solo, maestra, me voy de ahí. O sea, Ay, es que yo acabo siempre muy enojada. No, yo también. Pero
Yo siempre he dicho algo, maestra, que nunca he estado de acuerdo y siempre me peleaba cuando estaba estudiando una maestría de juicios orales. Pero el juez mal dicho le llaman el perito de peritos. Ujú. Y yo siempre he debatido eso con los profesores, porque le digo, no es cierto. El juez puede ser un especialista en el derecho, pero nunca va a poder ser el perito de peritos, porque por muy IQ que tenga, No conoce no va a todo, entender todas las disciplinas. exactamente. Ujú, Y el hecho de decir que soy todólogo es el principal error. ujú. Lo vemos con el tipo que por la pobre bebecita que no pudo situar justamente lo que estábamos diciendo del Claro. acoso, sueltan a este sujeto. Ujú. Lo vemos con quitarle la responsabilidad a esta mujer cuando tenía también mucha responsabilidad. Y así hemos visto un montón de jueces, maestra, pero un montón, porque se les dice, y digo, es una autoridad, es una jerarquía, estoy de acuerdo con eso, pero yo lo veo hasta incluso cuando voy en la calle y hay una institución cerca, pásele su señoría. A ver, será su señoría dentro en el juzgado. Aquí en la calle Sí, es igual igualito, que yo. claro, con las mismas Sí, sí, garantías debería. exactamente, pero luego quiere uno entrar. No, 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 no pase nada, pásenle su señoría. Bueno, Claro, está bien, claro. que se siga Y haciendo eso. ustedes son los que se están rompiendo la que Sí, les platiqué para que las cosas se hagan bien y para que esa persona pueda dictar una sentencia correcta. Pero exactamente. el trabajo fue de atrás. Sí, 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 sí. Entonces aquí se hace un engranaje completamente erróneo, maestra, porque a veces, digo, hay muy buenos jueces, también hay muy buenos, hay que Claro. reconocerlo, pero también es la autoridad que presenta mal integrada la carpeta de investigación. Y es donde entramos en este círculo terrible de impunidad y de incapacidad de las instituciones, donde va mal integrada, no juzga bien el juzgador y es donde vemos la salida de estos delincuentes. Y si bien sacaron a Clara, el niñito está afuera, la otra hija con su bebé, ¿y quién le dio la atención psicológica? Que no es que necesitaran, es que les urgía. Porque tampoco le dan esta terapia que necesitamos, yo creo ya hoy en día, que como canasta básica deberían de ser leche, huevos, Sí, pan y y psicólogo, terapia ¿no? sí. Porque necesitamos todos, necesitamos de este apoyo mental, porque por eso es que estamos tan distorsionados, tan violentos, lo veo en la calle cuando vengo para acá. Te lo juro, Jorge, que si veo 15 o 20 choques es poco, porque todos estamos corriendo, Sí, porque si no llegamos, porque vivimos en el norte y trabajamos en el sur. Estamos enojados, estamos frustrados, estamos deseosos de que las cosas cambien, pero tenemos que empezar a cambiar vuelvo a lo mismo, por nuestro entorno. Si yo veo que en el lugar donde vivo hay un menor, una mujer, un hombre, un anciano, un animal que está siendo violentado, es que hay que reportarlo. sí, Y claro. así como nos enteramos de los chismes que pasan en internet, pues podemos empezar a tocar de puerta en puerta llamando vecinos y decir, o sea, vamos juntos o gritemos juntos, para eso sirven los, como dices tú, los teléfonos. Pero estas cosas cada vez me doy más cuenta que lo escuchamos, lo padecemos, nos enojamos, pero nos olvidamos. Sí, Porque llega una noticia nueva que cambia la historia. Y la siguiente semana es una peor. Y otra, y ujú. otra, y otra. Por eso es que nos olvidamos de las víctimas. Porque siempre la suple una diferente. Sí, maestra, esto es terrible. Diario hay una víctima nueva, como usted dice, y peor, ya nos quedamos sin Ya no palabras. sé ni qué decir. Ya, como te digo, últimamente me enojo porque de verdad yo sí quisiera hacer algo, no sé qué, pienso que haciendo bien las cosas es mi manera de apoyar, de leer mucho, de prepararnos. Se puede estudiar desde tu casa, Sí, todos los claro. días se puede estudiar, pero de verdad que este tipo de espacios sirvan para que nos vaya abriendo los ojos, para que las niñas, las jóvenes, los chavitos, todos nos demos cuenta que es muy fácil caer en la manipulación de otra persona Sí, sí, sí. y que sí están ahí, esos monstruos sí están afuera, pero que es fácil, no, no, más bien, no es fácil, pero no es imposible empezar a tener una detección oportuna y con esto librarnos de caer en manos de personas como Iniestra.
o Así es, como maestra. tantos otros, ¿no? Sí, sí, como todos. Como todos los que hemos analizado, gracias a usted, y que pues hemos platicado en esta mesa, maestra. Pues bueno, maestra, cerramos con un mal sabor de boca, como Otro. siempre en la cara del psicópata, que es prácticamente, no tanto que es como morbo, sino para que la gente vea los errores y no se repitan estas historias. Así es. Maestra, muchísimas gracias. A Le ti. agradezco mucho. ¿Algún anuncio ya para que usted despida y una invitación a su Relatos del Misterio? Qué bonito le sale. Ya te voy a poner como intro, fíjate que voy a hablar con mi jefecito Pepe y Chema y le voy a decir que si mejor tú lo anuncias, porque creo que te sale más bonito. Creo que voy a tener más audiencias si te escuchan a ti. Pero a ver, ya faltan muy pocos días para Sí, el evento. Prácticamente ya estamos a semanas de que esto inicie y afortunadamente los boletos prácticamente están terminados, pero algunos quedan todavía. Así que ojalá nos puedan acompañar todos los lunes a La Cara del Psicópata, todos los miércoles en Relatos del Misterio, los jueves, por favor, en Jorge en Relatos Forenses con invitados. También está Pepi Chema, Anónimo. Así que tenemos muchos canales con sí. diversos temas para todos los gustos y sobre todo van a tener de verdad un buen rato. Les prometemos que los vamos a hacer pasar un buen rato el 10 de diciembre. Y sobre todo porque vamos a estar pues desglosando casos, maestra, muy interesantes que no hemos tocado aquí y porque pues hay una sorpresa ahí para un poquito relajarnos también. Muy bien. Maestra, muchas gracias. Nos vemos la próxima.